Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me haya acompañado en esta lectura colectiva de Conspiraciones, el libro más reciente. Hemos llegado al último capítulo, al capítulo 12. Usted estará viendo esto a partir del martes 30 de diciembre, de manera que aprovecho para desearle un muy feliz año. No estoy seguro todavía si el día 1 de enero habrá alguna emisión, a ver si lo logro. Y tampoco sé si le voy a hablar de la coyuntura, de lo ocurrido en los últimos 15 días de 2025, o si hablo algo más sobre el libro, dependiendo de los comentarios que ustedes me hagan favor de poner en la página. Pero lo que sí hacemos hoy es revisar el capítulo 12, el último. Y lo que hago en este capítulo, antes de cualquier cosa, es una recapitulación de lo anterior. Esa no la voy a hacer aquí porque ya la conoce usted. El proceso con el cual llegan los europeos, el encuentro espectacular de dos culturas totalmente distintas, con dos personajes muy particulares, Cortés y Moctezuma, que sí buscan entenderse, que están obviamente tratando de imponerse uno sobre el otro. Ninguno tiene certeza de lo que trae a favor y lo que trae en contra, y esto eventualmente termina en una matazón que no quería Cortés. Él quería quedarse con todo, con todos, y ser el rey de Nueva España. Tampoco lo logró, pero ganas tenía. Y luego, platicamos cómo se viene abajo la población, se reconstruyen las relaciones de producción alrededor de los animales que llegan, de las nuevas cosechas. Se respetan a muchos de los tlatoanis, llamados desde entonces caciques. Se construyen pueblos de indios que tienen estatus jurídico y desde España se les cuida mucho, porque el objetivo fundamental de todo este proceso era evangelizar, poblar. No era saquear a América, como sí fue el objetivo de los imperios del siglo XVIII y XIX, todavía del XX, de ingleses, de franceses, de holandeses. Aquí era otra cosa. Y esto dura hasta que termina el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, que cambia la Casa Real Española, pues no es nada más que se fueron los Austria y llegaron los Borbones. A nivel de calidad y capacidad, eran más o menos igual de inútiles los últimos tres Austrias y los Borbones que siguieron. Pero sí tenían objetivos distintos. Los Borbones, herederos de Francia, están en la lógica de que hay que ir a saquear las colonias. Y es cuando nos quieren tratar como colonia, en particular en la segunda mitad del siglo XVIII, y es cuando empieza la fricción. Esa fricción llega a un punto culminante en una situación complicada para nosotros, porque en los primeros años del siglo XIX aquí sufrieron una crisis climática, malas cosechas, mala situación. Y al mismo tiempo, en España nos estaban saqueando como no lo habían hecho antes, de manera que sí hubo un empobrecimiento que dificultaba encontrar una salida pacífica, y es cuando don Miguel Hidalgo se nos vuelve loco y acabamos en matanzas innecesarias. Pero se desintegra la monarquía española, se desintegra México, sobrevive unido por milagro. Perdimos la mitad del territorio, como usted sabe, y si incluye usted a Centroamérica, que se separó de nosotros alrededor de la independencia, perdimos un cachito más, y tuvimos a punto de perder Yucatán, y en varias ocasiones pudo haberse separado Nueva Galicia completa. Entonces sí estuvo bien complejo, ¿no? No estaba nada sencillo, y tenía mucho que ver con esta separación entre las élites que querían parecerse a Europa y de pronto construir aquí un Londres, un París, una Roma, o una república liberal, con una sociedad que es profundamente corporativa, que se estructuró en el siglo XVII y que trae otra lógica, ¿no? Entonces, esto se mantiene. Porfirio es el que logra ir avanzando un poco en ello, pero no lo suficiente. Nos toca otro personaje que se nos vuelve loco, que es don Panchito. Otra vez entramos en matanzas que no debían haber ocurrido. Y al término de eso, hemos comentado ya varias veces, Lázaro Cárdenas construye una estructura corporativa que no coincide
con la que venía el siglo XVII, en mi opinión, generando una fricción en México que se logra pastorear durante un cuarto de siglo porque hubo dinero. Y hubo dinero porque todo el mundo en esos años le fue bien, gracias al arreglo internacional de la posguerra. A partir de los años 70 esto cambia y nosotros entramos en problemas financieros serios, una crisis, y desde los 80 este país está escindido. Esa es la hipótesis a la que llego. El eje que permitió que el esquema cardenista se impusiera y que pudiéramos mantener durante mucho tiempo un cierto funcionamiento del país, y de hecho que permite el regreso de estas estructuras anacrónicas con lo que ahora llaman la Cuarta Transformación, es el nacionalismo revolucionario. Esto es el mito nacional en México. Ya le he dicho en varias ocasiones, todas las naciones necesitan un mito fundacional. No hay una lógica en la nación. Una nación no existe porque todos hablen el mismo idioma o porque tengan la misma religión o sean del mismo grupo étnico, no. Las naciones son comunidades imaginarias y esta comunidad imaginaria necesita una referencia que es el mito fundacional. Entonces, las naciones empiezan a existir, en teoría, a mediados del siglo XVII, después de la Guerra de los 30 años, pero en realidad el nacionalismo es un fenómeno más propio del siglo XIX y XX. Y cada nación se inventa su cuento. Seleccionan algunos héroes y los vuelven héroes maravillosos, seleccionan sus villanos y los vuelven villanos malos de Malolandia. Nosotros hicimos lo mismo, ¿no? Los primeros que intentan construir esta narrativa fundacional son los liberales del 19, que pues dicen para que México sea un país nuevo, pues tenemos que cortar toda relación con España. ¿Qué hacemos? Convertimos al virreinato en el periodo colonial y decimos que eran unos miserables saqueadores, empezando por Cortés. Por lo tanto, convertimos en héroe a Cuauhtémoc, que fue el que supuestamente defendió, que era un adolescente, bueno, y a Moctezuma, pues como fue el que estuvo y no defendió, lo convertimos en cobarde. Y órale, güey, ahí va la historia. Y ellos lo inventan, ¿no? Y Miguel Hidalgo es el padre de la patria, lo que uno quiera. Esto se consolida en unos libros grandotototes que mucha gente tenía en su casa de adorno. Dudo que lo hayan leído, pero si pueden, un día léanlos, son bonitos libros. México a través de los siglos, que termina con el porfiriato. En ese momento se escribió. Ahí se consolida una historia liberal orientada hacia el monarca Porfirio Díaz. Después de la revolución, pues había que darle legitimidad a los ganadores de la revolución, y lo primero era explicar por qué hubo revolución. Entonces, la única forma de que la revolución tuviera sentido es que Porfirio era uno más de los malos de Malolandia, tal vez el peor que ha existido. Y entonces que lo convierten en dictador. Usted dirá, hombre, pero ¿cómo no va a ser dictador si estuvo 30 años? A ver, pues en esos años, en todo el mundo, así era. No hay gran diferencia. Es un monarca, ¿se acuerda? Entonces, pero pues de pronto nos salimos con que nosotros éramos bien democráticos todos. El único malvado era él, ¿no? Para que se notara que era bien malvado, pues a Benito Juárez lo hicimos más maravilloso de lo que fue. Algunos, sobre todo que han estudiado en escuelas religiosas, pues odian a don Benito porque don Benito le quitó poder a la iglesia. Ya sabe usted cómo son estas cosas. Esta narrativa nueva, el nacionalismo revolucionario, se construye fundamentalmente en los años 30. Arrancan los 20, pero es en los 30 en donde realmente se consolida. Y en esa época, lo comentamos ya, lo que parece muy atractivo en el mundo es la Unión Soviética. Entonces tenemos comunistas aquí en México declarados y convencidos, como Diego Rivera. Y él es el que nos enseña historia, porque él es el que pinta los monitos. Y acuérdense, los mexicanos no sabían leer. Entonces es con los monitos como aprende uno historia. Y la historia es la que Diego Rivera pintó. Y lo que pintó no es el México que existía o que iba a existir o que hubiera existido. No, es el México que él quería ver. Y él quería un México comunista. Y Cárdenas quería una cosa parecida. Y eso es lo que él va a
transformar en políticas públicas de mucha trascendencia, como fue la construcción de las corporaciones, la nacionalización de la industria petrolera, y le agregó una pizca de genio con esto de un monarca sexenal que va a heredar el poder en un grupo contrario al suyo. Y esto funcionó muy bien hasta que Echeverría lo echó a perder. Entonces, esta idea del nacionalismo revolucionario va a ser la esencia del México del siglo XX. La estábamos dejando atrás. Yo creo que ese fue uno de los graves errores de Acción Nacional cuando tuvo poder. Debían haber sido mucho más enfáticos en la destrucción del nacionalismo revolucionario, porque la revolución no fue un fenómeno de todos los mexicanos. Para eso sí tenemos un montón de historiadores. Yo digo que empezando con don Luis González y González, pero hay un montón que han hecho evidente que ese fue un proceso bien violento, en donde todo el mundo buscaba el poder y, como decía don Luis, los mexicanos no eran revolucionarios, fueron revolucionados. O sea, les pasó encima la máquina, ¿no? Y entonces, pues eso de que todos queríamos la revolución y la revolución mexicana es la creadora de este país, yo creo que es un mito que no debe continuar. Creo que el PAN debió haber hecho eso cuando estaba en el poder, empezar a moverse más seriamente en eso. No lo hicieron. Si acaso quitaron el festejo del 20 de noviembre para poner el Buen Fin, que no está mal, pero debían haber hecho el proceso educativo. Otra vez, las naciones existen sobre mitos. El mito con el que uno construye la nación va a determinar el resultado de la nación. Y si usted construye un mito como el nacionalismo revolucionario, que necesita convertir a España en una potencia que vino a saquearnos y a Porfirio en un miserable que abusó de todos, entonces pierde usted un montón de historia y pierde usted un montón de lo que realmente somos. Y nuestro mito fundacional, este del nacionalismo revolucionario, no se mueve en la dirección que platicábamos en esta última ocasión, de la creación de individuos, ¿no? Lo que crea son corporaciones, porque esa era la estructura que había hecho Cárdenas. Y entonces había que decir, ¿no? Aquí lo importante son los campesinos y los obreros. Hoy, que ya no hay casi campesinos ni hay casi obreros, en donde la inmensa mayoría de los mexicanos trabaja en servicios, pues esos mitos ya no tienen ningún sentido. Pero además, lo importante es romper esta idea de que uno debe funcionar en bola. Necesitamos que los mexicanos se entiendan como individuos, por lo tanto se hagan responsables de sus actos. Eso es indispensable para tener una democracia, una república democrática liberal. Entonces, pues en eso estamos atorados. Cuando viene el cambio en la tecnología comunicacional, estas circunstancias se hacen mucho más claras. Le insisto, es algo que ya he comentado con usted en otras ocasiones. A mí me parece que la aparición de las redes sociales rompe la homogeneidad que teníamos todos los países, en particular en Occidente, pero se había ido extendiendo a todos lados, de los medios masivos, que nos permiten tener una idea más o menos única u homogénea de todo el país. Esto funcionaba, se acuerda usted, bien fácil. Había una persona que informaba a todos, ¿no? En el caso de México era Jacobo Zabludovsky, pero esto pasaba en todos los países occidentales. En Europa había una única cadena de televisión en cada país y la cadena era del Estado. Entonces, si hay una única fuente de información y todos tienen que abrevar de ella, pues esa información tiene que ser sencillita, para que todo el mundo más o menos la entienda. Tiene que ser atractiva. Entonces son 2 o 3 ideas y eso es todo. Y las ideas nacionales vienen de ahí. O sea, esto de discutir salarios, empleo, impuestos, esos temas no existen en el siglo XVIII ni en el XIX realmente, salvo cachitos. Son temas del siglo XX que existen porque pues, estos monitos era lo que transmitían. Pero cuando aparecen las redes, pues en vez de una fuente de información tenemos montones. Y esto dispersa a la población, la dispersa mentalmente. Al empezar a dispersarse, se genera mucha más incertidumbre y la angustia que acompaña a la incertidumbre. Este fenómeno inicia con las nuevas redes sociales, 2006,
con los teléfonos inteligentes, 2007, y llega el momento del estallido con la gran recesión de 2008-2009. ¿Recuerda usted? La quiebra de Lehman Brothers y después el hundimiento del sistema financiero estadounidense, que se va a reflejar 2 años después en el derrumbe de Europa. Este fenómeno pone a todo el mundo bien nervioso. O sea, de por sí ya no estaba yo entendiendo el mundo, y ahora, en donde todo estaba tranquilo y la riqueza era muy evidente, pues también ya se hizo bolas. Entonces, pues no hay ninguna referencia. Y todo el mundo trata de jalarse algo que le dé certeza. Y eso que te da certeza, pues viene siendo una cosa más natural para los seres humanos, ¿se acuerda? Estas estructuras de grupo que tienen una referencia trascendental y en donde este grupo pues se va a defender con eso, ¿no? Y esto me parece ayuda a entender el ascenso de los fundamentalismos religiosos que estamos viendo desde entonces para acá. Pero al mismo tiempo se nos derrumba la democracia. Es la misma razón. Había una única fuente de información y 2 o 3 ideas nacionales, pues los partidos políticos con esas 2 o 3 ideas hacían un programa de gobierno, ponían un candidato y se iban a elecciones. Ahora que hay 50,000 fuentes de información y hay más de 3,000 ideas, pues nadie puede ordenar eso. Todos los partidos políticos dejan de ser funcionales a partir de 2009. Y en todo el mundo donde había elecciones, todo Occidente, la gente odia a los partidos. No es nada más aquí, es una cosa global. Al dejar de funcionar los partidos políticos como los vigilantes de la democracia, empiezan a ganar elecciones personas que vienen de fuera. El caso de Donald Trump es uno, o Milei, si quiere usted, o Arévalo en Guatemala, Noboa en Ecuador, Macron en Francia, de fuera. Y la gente vota por ellos y dice, no, pues es que los políticos no sirven para nada. Poco tiempo después se da cuenta que los que no son políticos tampoco sirven para nada. El problema no son ellos, el problema es la estructura que se nos vino abajo. Pero pues no tenemos todavía una solución a ello. Todos estamos metidos en eso, fenómeno global. ¿Qué pasa en México? En México ocurre, adicional a eso, que entramos en esta gran ruptura en los años 80, producto, insisto, de la gran crisis económica que destruyó muchísima riqueza y además destruyó el mecanismo con el cual impedíamos la fricción entre las dos estructuras corporativas. Y esto va a romper la sociedad mexicana y todo el mundo va a tratar de refugiarse desde los años 80. Unos se van de México a Estados Unidos y recrean allá en donde pueden sus calpultin, sus pueblos. Está la villita, están en distintos lugares en Estados Unidos, ciudades grandes donde van muchos mexicanos, muchas veces del mismo lugar, del mismo pueblo de Oaxaca o de Puebla o de Michoacán, se instalan y reproducen lo que tenían, pero lo reproducen ya adaptado a una nación moderna. Entonces, les va bien. Pueden mantener ciertas tradiciones de aquí que dan una sensación de cobertura, de cobijo que no da a la sociedad moderna, pero al mismo tiempo están incorporados en sociedad moderna y pueden producir muy bien. Son muy productivos y son al menos 3 veces más productivos allá que acá, ¿no? Y tiene que ver con la sociedad en la que están. Pero, insisto, mantienen ciertas tradiciones. O sea, sí se puede hacer eso, pero no es una cosa simple. Para ellos funcionó porque va un pequeño grupo que se instala en Chicago, que hay millones de habitantes. Entonces los dejan ahí solitos, no los molestan, pueden mantener sus tradiciones, pero pues de lunes a viernes van a trabajar en la sociedad moderna y poco a poco se van a adaptar. Entonces, ahí hay un híbrido que puede funcionar y que nos puede servir para tenerlo en mente para el futuro. Otra parte de los mexicanos se va a la informalidad, porque el sistema económico ya no los puede mantener y se van y empiezan a sobrevivir de esa manera, regresándose en lo posible a sus barrios, a sus comunidades, que son otra vez las del siglo XVIII, o XVII, ahí van. Y están regresando. Ya no pueden regresar por completo porque pues ya nos metieron en nacionalismo revolucionario desde niños y etcétera. Pero bueno, ahí va. El crimen organizado, en mi opinión, es parte de este proceso. Es algo
que en México ha ocurrido en muchas ocasiones, conforme el poder central pierde la fuerza para imponerse, surgen poderes locales, muchos de ellos que son criminales. Van cambiando en el tiempo, ¿no? Tuvimos bandidos que fueron parte de nuestra independencia, como los Galeana o Nicolás Bravo, o bandidos en el siglo XX como parte de la Revolución, como Pancho Villa. Pues no me extrañaría que ahora bandidos formen parte de la construcción del México moderno. Vamos a ver, pero no hay una frontera clara entre formalidad e informalidad y entre informalidad y crimen. Entonces, pues es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Esta situación de ruptura de tejido social, como dicen, que en el fondo es el derrumbe del esquema corporativo de Cárdenas, el regreso a las estructuras del 17, pero combinado con una sociedad más moderna, más ciudadana, eso nos trae dos fenómenos que traemos atrasados. Uno es la desintegración territorial, conforme el Estado pierde fuerza, y la pierde prácticamente desde 82, empiezan a surgir grupos locales que van a tratar de tener el poder. Cuando entramos en democracia y el sistema corporativo se derrumba definitivamente, esto estalla. Y por eso, en este siglo XXI, pues tenemos esta multitud de grupos criminales, pero también multitud de sindicatos independientes y de grupos empresariales que cada quien hace lo que quiere y que está buscando cómo saquear a los demás. Ese es el problema de no tener un Estado centralizado. Entonces, pues es una cosa que traemos. La otra son estas distintas economías a las que ya me referí: formalidad, informalidad y crimen. Y a eso le agregamos ahora, gracias a la llegada de los de la Cuarta Transformación, le hemos agregado dos cosas más. Una fue la destrucción total de la gestión pública. El señor López Obrador, cuya mente se concentra en tener el poder y no perderlo, se dedicó desde el principio a tratar de comprar votos de la gente, y para financiar eso fue destruyendo lo que el Estado hacía. Entonces, un sistema de salud pública en México regular son, que en algunas cosas fue muy, muy bueno, como en vacunación, y en los institutos de salud pública, por ejemplo, hoy es una tragedia absoluta. Y según algunos, es una tragedia irresoluble. Ya no hay manera de recuperar el sistema de salud pública porque pues, rompieron las cadenas de suministro de medicinas que no se pueden rehacer de un día para otro. No han podido comprar nunca desde que llegaron, no han podido comprar las medicinas necesarias, han inventado todo tipo de cosas. Yo creo que ya hay muchas personas que han muerto por culpa de estas tonterías, más allá de los de la pandemia. Entonces, lo destruyeron, pero también destruyeron todo el funcionamiento del sistema de comunicaciones y transportes. Lo puede usted ver en el deterioro de las autopistas, la inseguridad en autopistas y carreteras, la destrucción del aeropuerto de la Ciudad de México, que nos tiene ahora incapaces de resolver el problema porque no hay manera de hacerlo si no es con el aeropuerto grandote que no quieren hacer porque el viejito lo canceló. Entonces ahí perdimos la gestión pública. El Estado mexicano ya no provee bienes, no puede hacer su chamba. Y una de las chambas que no puede hacer, que es muy importante, es la seguridad. También fue una política expresa del señor López Obrador. Entonces, este deterioro de la gestión pública se suma a nuestras economías en fricción que traíamos y a la pérdida de control territorial. Estas dos últimas vienen desde antes. La destrucción de la gestión pública es de López. Y la segunda cosa que es de López es el haber creado dependencia de la dádiva pública. Empezaron a repartir dinero, la gente se acostumbró a eso. Hemos tenido, y es bastante importante, no está clara la causalidad todavía, pero se nos ha ido cayendo la proporción de mexicanos que están dispuestos a trabajar. Es un problema, ¿eh? Si de por sí la población en México ya no está creciendo mucho y la población joven está creciendo todavía menos, de hecho, técnicamente hablando, ya está decreciendo. Si a eso le sumas que además no quieren trabajar, bueno, pues entonces, ¿de dónde vamos a resolver las cosas? ¿Me explico? Entonces, estas son las dinámicas que tenemos en este momento. Las
menciono rápidamente: la desintegración territorial, las economías distintas, la destrucción de la capacidad de gestión del gobierno y la dependencia de las dádivas. Es lo que tenemos hoy. En el resto del mundo tenemos además este regreso a las ideas supremacistas religiosas. Estamos jugando con el riesgo de una guerra importante a nivel global. Le podríamos llamar una guerra mundial, pero eso no es tema de este libro. Entonces, ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo resolvemos eso? Pues el problema más importante que tenemos es que quienes están en el gobierno no entienden nada de esto. Ellos, insisto, su única preocupación es tener los votos para mantenerse ahí. No los tienen, no tienen los votos, tienen la mitad de los votos, tal vez menos, en este momento. Pero pues lo que van a hacer es ajustar las leyes electorales para que no se note esa diferencia. Ya tienen el control del sistema judicial, obviamente del Tribunal Electoral, tienen el control del Instituto Electoral. Entonces, pues, su expectativa es llegar al 27 ganando ellos sin problema gracias a toda esta estructura y pues nada más ver cómo se acomodan entre ellos. Entonces, la gran disputa, ellos se imaginan, es quién va a ser el candidato de Morena en qué estado, qué le van a dar al Verde o al PT para que se mantengan, ¿cómo le hacen para que esto no se vea tan feo a nivel global? ¿Creen que van a llegar así? Yo creo que esto está más complicado, ¿eh? Yo creo que estas dinámicas que comenté, y en particular las creadas por ellos mismos, la dependencia de las dádivas y la destrucción de la gestión, nos ponen en riesgo de un derrumbe del gobierno. Una cosa que no hemos visto, ¿eh? Si esto ocurriera, pues como no lo hemos visto, no tenemos herramientas para resolverlo. Y yo creo que la herramienta es la conspiración. Y por eso se llama así el libro. Porque creo que lo que necesitamos es sentarnos a hablar y empezar a platicar qué hacemos si esto llega a ocurrir. A eso es a lo que me refiero con conspirar. No me refiero a que organicemos un golpe de Estado. Ese ya lo hicieron ellos. No lo vamos a hacer nosotros. Es qué hacemos si eventualmente no tienen el dinero para repartir las dádivas, la gente se enoja y entonces no solo no tienen la mitad de los votos, sino que van a tener al 70% de la gente en su contra. Y eso se puede reflejar en ataques directos, en incendios de plazas públicas, lo que usted ve ocasionalmente en otros países, que aquí no hemos visto, pero no lo vimos porque durante todo el siglo XX teníamos un instrumento de intermediación entre el Estado y la sociedad, que era el PRI, que funcionaba con sus corporaciones. Hoy eso no existe, no hay intermediación. La gente de Morena no escucha a nadie y nadie quiere hablar con ellos además. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo digo que empecemos a hablar y es importante que lo hagamos pronto y es importante que en esto participen pues todos, ¿no? Los que tienen el poder de fuego, los que tienen el poder del dinero, los que tienen el poder de la movilización, los que generan ideas, todos nosotros. Y por eso se llama así el libro, aunque ya se acuerda usted, no estaba yo seguro si era buena idea, ya no supe, ahí está. Yo espero que le haya gustado, espero que le sirva para tener una mejor idea de lo que está ocurriendo y espero sin duda sus comentarios para ver pues, de qué platicamos durante 2026. Muchísimas gracias, muy feliz año, esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.